vamos a tomar la lectura, y oramos y entramos a todos. Si gustas ponerte de pie, adelante. Me sigues con tu vista y dice la palabra de Dios así: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Amén. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos porque tú nos das vida, nos das la salud para estar aquí, nos das el entendimiento, nos das todos los sentidos, Señor, para estar aquí, verte, escucharte, poder tocar tu palabra, poder hacer, Señor, lo necesario para escucharte, escuchar tu plan, escuchar lo que tú has hecho, escuchar lo que debemos escuchar, lo que necesitamos. Así que ayúdanos el día de hoy a comprender, a aplicar, Señor, a atesorar tu palabra, Señor, y abre nuestros ojos, Señor. Transforma nuestro corazón, cambia nuestro corazón. Permítenos que a la luz de tu palabra podamos caer a ti, Señor, rendidos, reconociéndote como el Dios de gloria. Así que guíanos, confróntanos también y ayúdanos en tu espíritu. Tuya es la gloria en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, pues solamente 7 versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos el día de hoy, importantes, que nos va a hablar acerca de servir a Dios, servir a Cristo. Y nos va a hacer reflexionar acerca de si somos servidores, de qué manera, qué implica el servicio a nuestro Dios. Vamos a ver a 2 hombres. Se menciona aquí a José de Arimatea, también se va a mencionar en los pasajes paralelos a Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Juan capítulo 3, que tiene esta entrevista, va a entrar también en acción, tal así que estos 2 hombres que eran religiosos, dice aquí que esperaban el reino de Dios. Nicodemo es muy probable que se haya convertido a través de esta entrevista que tuvo con Jesús, y vemos a 2 personajes totalmente cambiados. Vamos a ver un parteaguas entre estos 2, porque estos 2 que eran religiosos, que habían estado en el concilio, que no habían consentido a la muerte de Jesús, porque vamos a ver aquí que José era de los que se oponían a la muerte de Jesús, pero vamos a ver que ellos habían seguido a Jesús en secreto para que nadie se diese cuenta, pero en estos momentos ahora ellos habían seguido a Jesús libremente, no importando lo que dijeran ahora los religiosos, no importando lo que dijera la gente, ¿no? Ellos piden el cuerpo a Pilato para sepultarlo. Y vemos que este acto fue un acto de servicio, es decir, al ellos estar impactados, a ellos comprender quién era Cristo, quién era el Señor, entonces el resultado de eso fue que ellos sirvieran a Cristo en esa área de su sepultura, ¿no? Antes vamos a entrar en contexto, qué es lo que hemos estado viendo, qué es lo que ha estado pasando. Jesús ha dicho esta frase: consumado es, todo ha sido hecho. Jesús ha muerto en la cruz, lo han crucificado. Él ha cumplido el plan de Dios en su muerte, en esta obra redentora del Padre. Vimos que Él derrotó al pecado, derrotó las cadenas de la ley, es decir, las rompió,
¿no? Ya el hombre ya no había ataduras de la ley, había derrotado el pecado, había derrotado en esa cruz a Satanás. La gente lo veía como una derrota al ver a Jesús colgado, pero él estaba venciendo estas tres cosas. Él estaba en esa cruz, estaba dándole sentido al Antiguo Testamento, puesto que él era el sacerdote, puesto que él era el cordero, él era todas las fiestas apuntaban a él era el día de reposo, él era la misma Pascua, él era el Hijo anunciado por los profetas, él era el Señor, él era por el que se habló todo el Antiguo Testamento, aquel profeta que Moisés habló que había de venir en su tiempo. Él era aquel vástago que saldría de la línea de David, aquel que reposaría la plenitud, aquel que reposaría el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de temor, esos 7 espíritus, ¿verdad?, que muestran perfección. Él era, ahí en estos momentos se estaba cumpliendo el plan glorioso de Dios de redimir a su pueblo. Jesús fue esta sombra del Antiguo Testamento que comunicaba lo que Dios quería hacer, lo que Dios quería salvar. Pero vemos que el pueblo dio fruto para sí mismo, vemos que el pueblo se desvió, olvidó a Dios, el pueblo quiso apoderarse de la heredad, rechazó al Mesías. Y por eso lo crucificaron, y por eso Pilato se dio cuenta que lo crucificaron por envidia. Y Jesús en Marcos 13 anuncia esta destrucción a raíz de este rechazo. Jesús anuncia destrucción de Jerusalén, donde estaba el templo, ¿no? Anuncia también algunos eventos de los últimos tiempos y él empieza a tratar con este pueblo que se olvidó de sus promesas, que no aceptó al Señor. La parábola de la viña dice ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Y aquí se presenta, ¿verdad?, la iglesia como estos nuevos arrendadores, ¿no? Y entonces estos arrendadores de nuevo pacto y de toda lengua y de toda nación, ¿no? Claro, incluyendo también judíos, ¿verdad?, ahora debían cuidar la viña, servir al Hijo para su gloria y esperando a que el Hijo de la viña regresase por segunda vez para estar con él. Entonces, este sermón tiene como objetivo animarnos a servir a Dios, animarnos a servir. ¿Cómo tú estás sirviendo ahora? ¿Cómo crees que es tu servicio ahora? Creo que este sermón nos va a abrir un poco el entendimiento acerca de qué es servir, cómo servir, en puntos importantes en cuanto al temor a Dios, en cuanto a la sobriedad, en cuanto a servir con base a la esperanza, a la valentía, a la sinceridad, y no en un sentido de ganar, ¿verdad?, el favor de Dios, sino de esperar al Señor en sus promesas. Veremos aquí en este pasaje una serie, o más bien a 2 personajes que entendieron que servir no fue una opción, sino una necesidad. Y así se titula el sermón: servir no es una opción. Ellos vieron que el servir era un privilegio, era una necesidad natural, consecuente de quién era Jesús, de qué es lo que había hecho Jesús en esa cruz, ¿no? Se les abre a estos 2 hombres religiosos, se les abre, al igual que el centurión, ¿verdad?, se les abre el velo de la incredulidad, y el resultado de esto fue servir a su Señor, servir a Cristo. No solo se les abrió la visión, la audición, sino que también ellos sintieron esa necesidad de servir, de seguir a Cristo. ¿Tú sientes esa necesidad de servir a Cristo? ¿Sientes la necesidad de decir, quiero trabajar para Él? En lo más mínimo, ¿eh? No estoy diciendo que seas un misionero, que seas un pastor
o seas un líder como tal, pero en esa necesidad de decir, quiero servir al Señor, voy a llegar temprano para limpiar las bancas, no lo sé. ¿Sientes tú esa necesidad de decir, Señor, quiero servirte, guíame, ¿en qué lo puedo hacer? ¿No? Ten esta pregunta en mente mientras vamos desarrollando el pasaje. Y entonces aquí entramos en versículo 42. Dice así, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Vamos a parar aquí por un momento. Dice versículo 42, inicia diciendo que llegó la noche. Recuerden que estamos Jesús está crucificado, Jesús está en la cruz. Entonces, cuando Jesús expiró, ¿se acuerdan? La última palabra del pasaje anterior dice que Jesús expiró y dice versículo 34 que era la hora novena cuando él expiró, es decir, que eran las 3 de la tarde, ¿no? Quiere decir que Jesús quedó colgado, muerto, desde las 3 de la tarde hasta llegar la noche, ¿no? No se especifica bien hasta qué momento, pero vemos que desde las 3 de la tarde, digamos, al llegar la noche, estamos hablando de unas 4 o 5 horas, puede ser, ¿no? Unas 5 horas colgado, muerto, ¿no? Y ese día que expiró Jesús era viernes, entonces para el sábado ellos celebraban o tocaba celebrar el día de reposo. Y una de las prácticas de esa celebración era abstenerse de lo muerto, ¿no? O sea, ellos no tenían que tener una relación con lo muerto, ¿no? Entonces, también era abstenerse de alguna sepultura. Es por eso que estos dos personajes que vamos a ver ahorita van y solicitan a Pilato el cuerpo, ¿no? Para cuidar esa parte de abstenerse de muerto o de alguna sepultura. Entonces, normalmente, los muertos que estaban colgados eran dejados ahí hasta que los animales o las aves comieran su cuerpo, toda la carne, y los huesos iban cayendo. Por eso era el Gólgota, ¿no? Porque ahí caían los huesos y quedaban enterrados en ese monte, ¿no? Pero entonces estos dos hombres dijeron, no, pues vamos por el cuerpo de Jesús, vamos a darle sepultura, ¿no? Entonces, pero lo hacen antes de que llegara el sábado, estos dos hombres. Y entonces dice el versículo 43, dice, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, ¿no? Entra en escena este personaje que se llama José de Arimatea. Este hombre, como bien su nombre lo dice, era de este lugar, Arimatea, más o menos unos 30 kilómetros de donde estaba Jerusalén. Esta ciudad era una ciudad importante, era una ciudad de donde nació Samuel, ¿se acuerdan? Del Antiguo Testamento. Dice Marcos que José, este hombre, era miembro del concilio, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice que era un miembro honorable del concilio supremo, ¿no? Es decir, era un religioso importante, José de Arimatea. Y era un miembro importante del concilio que probablemente estuvo en estos juicios, ¿no?, religiosos con Jesús en esos momentos. En Lucas 23:51, acompáñame y deja un separador porque vamos a estar regresando. Hablando de este hombre, nos dice, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Este era un hombre que no había consentido con los religiosos en cuanto a su muerte y él esperaba el reino de Dios. En pocas palabras, José esperaba al Mesías, ¿no? Esperaba al Cristo. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo que el reino de Dios se acercaba, ¿no? Entonces, José de Arimatea esperaba a Jesús, porque él esperaba el reino de Dios. Entonces, de alguna manera, José entendió que Jesús, que aquel al que crucificaron, él era el reino de Dios esperado. Pero hay más de este hombre, Mateo. Vamos ahora a Mateo 27.
57. También deja separador ahí. Mateo 27, 57. Vean que este hombre esperaba el reino de Dios, no había consentido con los hechos, era un miembro del concilio. ¿Ok? Y vean lo que dice Mateo 27, 57. Dice, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Ok? Ya tenemos más información de este hombre. Era rico, tenía muchos bienes y había sido discípulo de Jesús, pero había sido un discípulo en secreto, ¿no? Lo mismo que con Nicodemo, ¿no? Quizá en ese tiempo que él había sido un discípulo, pues de alguna manera tenían como temor de lo que dirían los demás religiosos, por eso no le seguía como de cerca, ¿no? Entonces, pero aquí vamos a ver algo distinto con él. Ahora regresa Lucas, te comenté que dejaras un separador, Lucas 23:50. Lucas 23:50 nos da otra característica más. Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, ¿no? Este hombre entonces era rico, no solamente esperaba a Jesús, él fue discípulo de Jesús, ¿no? Quiere decir que este hombre estaba al tanto de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Tal así que él buscaba ser un varón bueno y justo. Y ahora Juan 19:38, fíjense lo que dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo a los judíos. O sea, creía en Jesús, sabía que él era el reino de Dios esperado, pero aún antes de que Jesús muriese, él seguía a Jesús, era un discípulo de él, pero secretamente, ¿no? ¿Por qué? Tenía miedo de los judíos, tenía miedo de lo que decían los demás, ¿no? Entonces, y me encanta porque así como al centurión, ¿se acuerdan que vimos anteriormente? Se le abrió el entendimiento, se le abrió el velo después de la muerte de Jesús. A José también, ¿verdad? A José también se le abre ese entendimiento de Jesús, de quién era él, qué es lo que estaba haciendo. Entonces, ahora él le seguía secretamente, pero ahora a partir de ver la cruz, a partir del impacto de la cruz, él ahora comienza a ser un verdadero seguidor de una manera más libre, ¿no? Tanto así que ahora sí, versículo 43b, que no leímos, dice, vino y entró osadamente a Pilato. Versículo de Marcos, regresamos, Marcos 15, 43. ¿Se acuerdan que al principio leímos nada más la mitad? Entonces ahora sí, vamos a leerlo completo. Versículo 43 de Marcos 15. Ahora sí, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, ¿no? Hicimos como un paréntesis grande, ¿no? Para checar todas estas características. Y regresando, dice que entonces él osadamente vino a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Aquí José ya está siendo más libre, ¿no? En seguir a Jesús, en servir a Jesús, ¿no? Ahora, vea Juan 19, 39. Fíjense lo que dice también Nicodemo. Dice, el que antes había visitado a Jesús de noche, es decir, otro seguidor en secreto, dice también Nicodemo, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. O sea, parece que estos dos hombres estaban juntos y van a Pilato osadamente a pedir el cuerpo de Jesús, y me parece que ellos querían darles sepultura, y al llevar estos compuestos querían, en un sentido como embalsamar, ¿no? el cuerpo, que no se llamaba así embalsamar, sino que porque los judíos no embalsamaban, pero sí ponían hierbas para el olor, ¿no? a putrefacción. Entonces, vean que estos dos le seguían anteriormente en secreto y ahora le están siguiendo y sirviendo, ¿verdad? Libremente. Esto contrario a los discípulos, ¿verdad? Que primero le siguieron libremente, pero después le estaban siguiendo en lo secreto, ¿no? Estaban estos hombres, sus discípulos, pues estaban siguiéndole de lejos en estos momentos, pero estos dos
religiosos estaban valientemente pidiendo a Pilato el cuerpo de Jesús, ¿no? Estamos viendo aquí que estos dos dejaron de temer a los religiosos, no les importó. Ahora sí que ellos hubiesen dicho algo, ¿no? Incluso a los gobernantes no les importó incluso gastar tanto, o sea, tantas libras, ¿no? O sea, libras se refiere al peso, ¿no? El peso de todos los aloes y esos compuestos que probablemente tenían un costo alto, ¿no? Entonces no les importó gastar, ¿con tal de qué? De servir a Jesús, con tal de llevar a Jesús a su sepultura. Por eso yo te decía al principio, ¿no? ¿Cómo tú sirves a Jesús? Dice la Nueva Traducción Viviente que José se arriesgó a pedir el cuerpo. Vemos aquí características de este hombre, José y Nicodemo, su valentía, ¿verdad? Su audacia. Ellos entendieron que Jesús era aquel reino de Dios que esperaban con ansias. Todo comenzaba a cuadrar con estos hombres, todo comenzaba a abrirse en entendimiento acerca de quién era Jesús. Ellos conocían la ley y ellos comenzaron en estos momentos a darle sentido a la ley. Su entendimiento, su visión estaba siendo abierta, por eso no les importó ir a Pilato, ¿no? Este hombre Pilato que estaba ya harto de los religiosos, ¿no? Pilato que estaba ya aburrido por todos estos hombres que querían matar a Jesús por envidia, que persuadieron a la gente para presionarle. A ellos no les importó que incluso los miembros del concilio se molestaran por esta petición del cuerpo de Jesús. Entonces, de aquí se desprende un principio importante, ¿verdad? ¿A ti qué te detiene para servir a Jesús? ¿Qué te detiene para servir a Jesús? Vean, estos hombres no les importó dinero, no les importó personas, no les importó qué dijeran los demás, ¿no? Ellos sirvieron a Jesús. ¿A ti qué te detiene? ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Qué te detiene? ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué te detiene tu irresponsabilidad? ¿Qué te detiene? Y decimos a veces, si sirvo a Dios ya no voy a tener tiempo para hacer esto. Si sirvo a Dios ya no voy a tener tiempo para ir a mis reuniones tales, ¿no? O de estar en alguna situación que me gusta. Y por eso es que servir a Dios es una acción que resulta primeramente de saber quién es Jesús. Si sabemos realmente quién es Jesús, qué hizo por nosotros, la acción inmediata es servir a Jesús a toda costa, no importando lo que tenga que gastar, no importando lo que tengan que decir los demás, no importando lo que tenga que yo sacrificar. Porque al ser asombrado de quién es Jesús, qué es lo que hizo por mí, entonces lo que resulta es servir a Jesús. Servir a Dios es una acción que resulta de saber quién es Él, de saber de qué tanto tú valoras lo que Cristo hizo por ti, qué tanto tú valoras la cruz. Servir a Cristo revela a quién temes más tú. ¿Y temes más a Dios o temes más a los hombres? Servir a Dios se va a mostrar a quién amas más, a quién valoras más. El Señor, en esta parábola de los talentos, no sé si tú recuerdes, que a aquellos que les dio más talentos, estos talentos lo multiplicaron estos hombres, ¿no? Y aquellos que multiplicaron estos talentos, cuando llegó el amo, les dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. El Señor Jesús, cuando venga por segunda vez, podrá decirte esto, podrá decirte: bien, buen siervo fiel. Porque aquel que solamente le dio un talento, y ese que le dio el talento, lo que hizo fue enterrarlo y no multiplicó ese talento. El propósito era multiplicar, trabajar, perseverar, pero le dice: tú eres un siervo inútil. Entonces esto nos debe llevar a la reflexión, ¿verdad? ¿Somos siervos fieles
o estamos siendo siervos que no estamos siendo útil para el reino de Dios. Busca, hermano, ser un siervo fiel. Busca ser un siervo fiel en lo poco. Te decía hace un momento, no estoy diciendo que seas pastor, que seas misionero o líder. Si es eso, qué bueno, ¿verdad? Si tienes el llamado a hacerlo, qué bueno, pero en lo poco busca ser ese siervo fiel que Dios desea. No sé, haciendo el aseo, quizá. Aquel que hace el aseo, aquel que predica es el mismo siervo. Dios demanda, no tiene que ver con lo que hacemos, sino con la fe en cómo lo hacemos. Acércate, pregunta en qué puedes servir. Y me ha pasado anteriormente que, curiosamente, aquellos que se han acercado a servir solicitan el servicio en donde más se ve, ¿verdad? Quiero cantar, quiero predicar, quiero hacer. Pero no he tenido esa experiencia de decir, pastor, quiero venir más temprano a barrer, ¿no? O quiero venir más temprano a limpiar las mesas, ¿no? O permítame servir en no sé, limpiar el salón. Se acercó un chico, no sé si ya les había comentado, en la iglesia anterior, venía de San Luis Potosí, era un hijo de pastor, y me decía, pastor, pues estoy aquí pues yo sé cantar, yo sé tocar la guitarra, tocar bajo, sabía muchas cosas, ¿no? Sabía predicar. Pero sí, hermano, pues déjame conocerte, ¿no? Déjame conocerte y pues si quieres comenzar, pues nosotros poníamos el pizarrón ahí la lista de limpieza y quien deseaba se anotaba. Le digo, si quieres anotarte ahí, pues ahí empezamos para conocerte. Entonces, pues no se anotó, ¿no? Y al poco tiempo, pues ya no estuvo con nosotros, ¿no? Pero tenemos esa tendencia de querer servir para ser vistos, ¿no? Servir en las cosas en donde nos vemos. Pero dice el Señor, buen siervo fiel en lo poco. Entra en el gozo del Señor. Comencemos, hermanos, a servir en lo poco, pero en ese poco seamos fieles en lo que hacemos. Dios nos va a guiar. En cuanto a este tema del servicio, puse 4 cosas a la luz de lo que hemos visto de estos 2 hombres, 4 cosas importantes para ser un buen siervo. Primero, teme a Dios y no temas a los hombres. Si tú quieres servir, si tú quieres, tienes esa disposición a hacerlo, ¿no? En lo poco, primero, teme a Dios y no temas a los hombres. Número 2, busca servir con sobriedad. Busca servir con firmeza. O sea, que tu servicio no tenga que ver con lo que pueda pasar alrededor, sino tú sé sobrio, ¿no? Sé decidido en que quieres servir al Señor. 3, sirve teniendo la esperanza en el reino de Dios. Que tu servicio esté fijo en la esperanza de que Cristo un día vendrá y te dirá, muy bien, buen siervo fiel. Sirve en ese sentido. Y 4, sirve con valentía. Porque en la manera en que servimos estamos siguiendo a Jesús a toda costa. Así lo hicieron José y Nicodemo. Sin temor a los demás, fueron sobrios, fueron con firmeza. Ellos estaban esperanzados en el reino de Dios. Ellos fueron valientes a seguir a Jesús. No les importó gastar, no les importó lo que dijeran los demás. Fueron valientes a servir a Jesús. Pero más aún, más lo que más nos impacta es que Jesús, que es el siervo, también llevó a cabo su servicio de esta misma manera, ¿verdad? Porque Jesús temió a su Padre. Él fue sobrio en la cruz. Él sirvió teniendo la esperanza de que se sentaría en el trono de gloria. Él fue decidido y él fue valiente a la cruz. Sirvamos en ese sentido. Tomemos el valor de Cristo para poder servirle a Él. En ese tiempo, los hombres condenados a muerte no tenían derecho a una sepultura. Los dejaban colgados ahí y se caían sus huesos. Sin embargo,
pues no vemos a primera instancia que la familia de Jesús pidiera el cuerpo. María estaba destrozada por lo que estaba viendo, sus hermanos no estaban, porque algunos de ellos quizá a lo mejor habían huido, los discípulos tampoco estaban. Por eso Marcos dice aquí que estos dos hombres osadamente fueron a pedir el cuerpo de Jesús, ¿no? Valientemente fueron a pedir el cuerpo de Jesús, ¿no? Dijeron, vamos a pedirlo, quizá no nos los den, pero vamos valientemente a hacerlo. Así debe ser el servicio. El llamado a cada uno de nosotros es servir, actuarlo valientemente, ¿no? Que va a haber cosas que van a suceder en el servicio, sí, pero tú osadamente y valientemente sirve a Cristo, fielmente, ¿no? Fíjense lo que dice ahora, vamos al 44, de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Entonces Pilato se sorprende porque normalmente a estas víctimas duraban incluso algunos días vivos, ¿no? o algunas horas más vivos. Entonces se sorprendió de que Jesús ya había expirado, ¿no? Habían pasado 5 o 6 horas de lo que había pasado, desde que sentenció a Jesús. Así que se asesora, ¿verdad?, con el centurión si de verdad Jesús había muerto. Normalmente te decía, no daban el cuerpo, pero no hubo trabas para entregar el cuerpo de Jesús. No hubo trabas, ¿no?, para entregar el cuerpo, puesto que Pilato no había consentido la muerte de Jesús, ¿no? Y además porque el centurión pues se había convertido, ¿se acuerdan? El centurión había creído en Jesús, había dado gloria a Dios por él. Así que dice entonces, versículo 45 y 46, dice, informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. O sea, no había duda de que Jesús había muerto, ¿no? Porque en ese tiempo, cuando él resucita, dice, no, seguramente no murió, y escondieron su cuerpo, o sea, había dudas, ¿no? Después de que él resucitó, ¿no? Pero aquí estamos viendo que Jesús realmente murió, puesto que pidieron el cuerpo. Y dice aquí que José compró una sábana, lo quitó de la cruz, lo envolvió y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Juan nos dice que este sepulcro estaba muy cerca del lugar donde fue muerto Jesús. Estaba en un huerto. Te decía que los judíos no embalsamaban, pero sí eran preparados para la sepultura. Nicodemo entonces trajo este compuesto de mirra, ¿no? Estas 100 libras, aproximadamente unos 30 kilos de mirra y de compuesto. Entonces ellos van directo a este servicio. El sepulcro, las características de este sepulcro es que este sepulcro era nuevo, no había estado nadie ahí, ¿no? Es decir, no había, estaba totalmente, pues sí, nuevo, y seguramente fue muy costoso por José, ¿no? Pues recuerden que él era rico, quizá José lo compró para él, pues cuando él muriese, ¿no? Pero fue tan conmovido José de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús era, que puso a su servicio este sepulcro. Y me encanta esto porque se reafirma que el servicio a Jesús no ve el costo que pueda pasar. Un servidor verdadero no le importa lo que pueda perder, no le importa lo que pueda gastar, no le importa el tiempo que pueda perder por seguir a Cristo, por servir a Cristo. Más allá del costo, este servidor bueno y fiel ve la ganancia que se tiene al servir a Cristo. Hermanos, servimos a Dios con todas nuestras fuerzas, amor, nuestros recursos. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo es nuestro gran tesoro. Y al servir a Cristo, no estamos perdiendo nada, estamos al contrario ganando todo. Si vas ya sea a poner sillas, si vas a limpiar los muebles, dar tu ofrenda, si vas a compartir algo, si vas a dar clase a los niños,
si vas a ayudar a otros, si vas a venir a barrer la parte de afuera de la iglesia, no lo sé. Hazlo sin ver el costo. Hazlo sin ver el costo de tu tiempo, de tu sueño. Hazlo sin ver el costo de tus recursos, ¿no? Quizá tengas que tomar taxi de donde estés, pero ven a servir. No estás perdiendo el costo del taxi. Estás ganando mucho más al servir a Cristo de una manera fiel. Servir, hermanos, es un privilegio. Al servir nosotros estamos dando la gloria a Cristo, estamos esperando su venida, estamos diciendo que Él es nuestro Rey, que merece ser servido. Por eso te decía al principio, ¿de qué manera tú estás sirviendo a Dios? El Señor Jesús nos llama a servir incluso a nuestros enemigos. No es que seamos llamados a servir a quienes nos aman, nada más, sino el llamado al servicio es completo, debe ser también a nuestros enemigos. Dice que si nuestro enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer. Invítalo a tu casa, dice el apóstol Pablo. Muchas veces ponemos pretextos, ¿verdad?, para servir. Somos dados a dar pretextos, ¿no? ¿Cuáles son los comunes? Pues no tengo tiempo, ¿verdad? Es muy temprano, ¿no? Está muy lejos ir a servir a los demás, ¿no? Es que no sirvo porque no me cae bien alguien de los que van a estar, ¿no? ¿Por qué? Y muchas veces también porque nos gusta ser servidos a nosotros. Y Jesús no nos enseñó eso. Jesús nos enseñó que Él vino a servir, a no ser servido. Entonces, una vez, precisamente en la iglesia anterior, estábamos hablando acerca del servicio, en una predicación. Y ya todo padre, el servicio, el Señor el domingo nos habló acerca de eso. Y el día jueves, un jueves posterior, me habla mi hermana Cintia y me dice, ¿sabes qué? Quisiera que me ayudes, ¿no? Porque un trabajador de mi esposo va a llegar con una camioneta, pero no hay nadie quien le abra la oficina, ¿no? Y ya era noche, eran como las 9 de la noche, ¿no? Entonces llegó el trabajador, le digo, pues sí, que venga. Yo pensé que iba a dejar ahí la camioneta y que el trabajador tenía un lugar donde quedarse, ¿no? Pero ya después de que llegó, me habla otra vez mi hermana y me dice, pero ¿qué crees? Que no tiene dónde quedarse el trabajador, ¿no? Y entonces, en mi mente, ¿no?, empezó a decir, híjole, qué difícil poderlo meter a mi casa, ¿no? Entonces dijo el trabajador muy consciente, dice, no, pues yo me quedo en la camioneta, nada más déjeme la meter al lugar donde está, ¿no?, para que no nos vayan a robar el producto. Entonces dijimos, bueno, pues ya que se quede en la camioneta. Pero ya al entrar en casa, mi esposa y yo estábamos así como, pues, ¿qué hacemos, no? Y empezó a bajar la temperatura un montón, ¿no? Y dijimos, no, pobre hombre, si se queda ahí en ese lugar, pues va a sufrir frío, ¿no? Entonces el espíritu nos redarguyó, ¿verdad? Y dijimos, no, pues vamos a dejarlo entrar, ¿no? Y ya, mi esposa le tendió una cama en la parte de la sala. Y parte de esa situación fue el recordar lo que el Señor nos había hablado el domingo pasado acerca del servicio, ¿verdad? Y el Señor a veces nos pone ese tipo de situaciones para ver si realmente estamos nosotros atesorando su palabra, estamos llevando a cabo su palabra, porque es muy padre escuchar acerca de qué es el servicio, pero a la hora de la práctica es ahí donde de verdad nosotros podemos decir, Señor, sí te sirvo. Señor, a través de esto ayúdame tú a servir a aquel que no me cae bien, a aquel que no tengo ganas de servirle, ¿no? Ayúdame, Señor, a pararme temprano para servirte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y te digo, el Señor pone estas situaciones para servirle a Él, ¿no? Nosotros no estábamos sirviendo a este hombre, a este trabajador, estábamos sirviéndole a Cristo, ¿no? Ganamos más sirviendo a Jesús que no haciéndolo. ¿Qué ganancia? A nosotros, mi esposa y yo, poder ayudar a este hombre a que se quedase en casa,
¿no? ¿Qué ganancia nosotros tenemos? Porque pues pudimos decir, bueno, ya le ayudamos y todo, pero hay una ganancia mucho más que a veces no vemos alrededor, ¿verdad? ¿Y cuál es eso? De que pues mi hermana puede decir, son cristianos, ¿no? De que mi cuñado, ¿no?, puede decir, esto es lo que puede hacer el Señor. De lo que están alrededor puedan ver en nosotros a Cristo y puedan ver en nosotros ese espíritu de servicio hacia los demás, ¿verdad? José y Nicodemo vivían cómodamente, ellos eran servidos de otros, pero estoy seguro que su vida cambió después de aquel servicio de valentía a su Señor. Ellos no veían lo que habían gastado, lo que les iba a pasar en el concilio. Ellos vieron en sus posibilidades servir a Cristo, quien se había convertido ahora en su Señor. Hermano, y a veces también tenemos estas excusas, ¿no? Si yo tuviera, serviría más. Si yo tuviera más recursos, daría a los demás, ¿no? Pero con lo que tenemos, podemos servir al Señor. No nos limitemos a servir. Sirve a Dios con valentía. Si tienes que pararte más temprano, hazlo. Si tienes que buscar a Dios si tienes que pararte más temprano para buscar a Dios, paga el precio de tu sueño. Si vas a sacrificar un gusto o algo que te gusta, como la televisión o el celular, no lo sé, por servir al Señor, hazlo. Si vas a perderte tu programa favorito, tu novela favorita para servir a Dios, hazlo. Pero sobre todo ora para que Cristo sea quien lo haga en ti. Que sea el Espíritu de Cristo en ti sirviendo para su gloria. La sepultura del Señor Jesús, ¿no?, estaba ya trazado incluso desde los profetas. Isaías 53:9 nos dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mas con los ricos fue en su muerte. Y me encanta porque no era tanto José, era la palabra cumpliéndose en José de Arimatea, ¿no? Aún así, a pesar de la buena intención de José, Jesús solo ocuparía el sepulcro por 3 días, nada más. Y así pasa en el servicio a veces. Cuando servimos, muchas veces cuando ya estamos sirviendo, tenemos en mente todo lo que podemos perder por ese servicio. Pero cuando lo estamos haciendo, llega un momento en que a veces nos dicen, no, pues nada más esto, y el Señor nos recompensa por lo que acabamos de hacer, ¿no? También hay un chico que ha venido aquí, que de repente nos pide alojamiento, ¿no? Y hay veces, por ejemplo, con Leo, que había estado un poquito indispuesto, nos habló este chico, ¿no? Necesito que me ayudes, me quedé sin llaves. Y pues nosotros, con Leo enfermo, ¿no?, yendo y viniendo, pues órale, vente, ¿no? Y le digo, pues órale, vente, no hay problema, ya te quedas en este espacio y todo. Pero en nosotros estaba decir, y viene y pues estamos pasando por esta situación, ¿no? Pero ya después me habla y nos dice, no, ¿sabes qué? Sí conseguí espacio, ¿no? Y ya no voy a llegar a tu casa. Entonces muchas veces pasa así, ¿no? Muchas veces pasa así, que a veces negamos el servicio, pero también es una prueba del Señor, ¿verdad? De cómo estamos respondiendo al servicio, de cómo nosotros estamos siendo con los demás, ¿no? Recuerden esto, que no estamos sirviendo a los demás, estamos sirviendo a Cristo. El hospedar a alguien, estamos hospedando a Cristo. ¿Se acuerdan de esta parábola del buen samaritano? Dice, cuídamelo, ¿no? Estamos sirviéndolo a Cristo en todo esto, ¿no? Entonces, ahora sí, Jesús de alguna manera acepta su servicio, como cuando María le unta este perfume costoso a Jesús, que lo recibe con agrado, ¿no? Quizá José a lo mejor no comprendía en estos momentos esa promesa de la resurrección, pero de alguna manera fue bueno, porque 3 días después él pudo decir, gracias, Señor, porque me permitiste servir al Señor.
En Mateo, me encanta el cierre, porque Mateo 27, 62, 66, lo voy a leer rápido porque es un pasaje un poco largo, pero quiero que hagamos énfasis en algunos puntos. Dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, hablando de Jesús, dice, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. O sea, los religiosos fueron también a Pilato y dijeron, nos acordamos que él dijo que iba a resucitar en 3 días, ¿no? Vean esta falta de visión, de visión espiritual. Dice el 64, dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo, ahí tenéis un guardia, id a asegurarlo, como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vean, aquí se confirma otra vez que Jesús realmente murió, que sellaron el sepulcro, ¿no? Fue vigilado este sepulcro, lo aseguraron con una piedra muy pesada, ¿no? No podía, incluso esta piedra no podía abrirse por dentro, ¿no? Entonces nos habla de que Jesús realmente murió, ¿no? Nadie pudo haber abierto esta tumba puesto que había guardias ahí, ¿no? Y luego el 47 de Marcos, regresamos, 15:47, versículo 47, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Todos supieron, aquí vean, todos vieron, hubo testigos que Jesús estaba muerto. Es probable, quizá las mujeres que estaban ahí, que esperaban esta promesa de la resurrección, estaban a la expectativa de lo que iba a pasar, ¿no? Dice verso 41, regresar un poquito, que ellas, ¿se acuerdan que ellas le seguían, le servían a Jesús, ¿no? Entonces, aún en guardia de la tumba, ellas estaban sirviendo a su Señor. O sea, estas mujeres, a pesar de que vieron que Jesús murió, estaban ahí sirviendo al Señor, ¿no? Estaban también en la sepultura, en ese lugar, ¿no? Estaban sirviendo a Dios, estaban siguiendo a Jesús en esos momentos, con gran gozo, estaban con gran esperanza quizá de esta promesa de la resurrección. Y vean aquí cómo a través de estas mujeres se confirma que el servicio también requiere constancia, el servicio requiere diligencia como tal. Estas mujeres pudieron haber dicho, ya Jesús murió, vámonos a casa, pero ellos estaban constantes, ellas estaban ahí perseverantes, estaban sí con dudas, pero estaban también esperanzadas en lo que Jesús había dicho que él iba a resucitar, ¿no? Dice 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Romanos 12:11 nos dice, lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermanos, el servicio requiere diligencia. No es que tú digas, voy a servir a Dios un mes y otro mes voy a descansar, ¿no? O no es que servir a Dios, tú digas, me voy a tomar un año sabático para descansar del servicio a Dios. No, el servicio requiere diligencia, constancia, requiere que no sea un servicio con pereza, que hagas, que sea un servicio ferviente, que sea un servicio en el que tú te sientas animado a ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Te diría el Señor, buen siervo fiel. Llega a pasar, y me ha llegado a pasar a mí, que de repente estoy sirviendo, y de repente sé que a veces el ánimo no está bien, y sí, me toca hacer esto, ¿no? Y toca discipulado, pararlo más temprano, ¿no? Y toca esto, ¿no? Pero regresamos y decimos, no, Señor, es para ti, estoy sirviendo a ti, ¿no? Y tenemos que orar para que el servicio sea ferviente, sea con ánimo, sea con gozo, sea con alegría, porque es para el Señor, no es para los demás. Mateo 25, 24 dice, pero llegando también
el que había recibido un talento, vamos a esta parábola importante, y quiero que al leer esta parábola, con esto vamos a terminar, tú puedas reflexionar entre si eres un bien o un buen siervo fiel de Cristo, o eres o estás estancándote y estás siendo un siervo que no tiene utilidad. ¿Sí? Un siervo, que seas un siervo fiel, ferviente, un siervo firme, constante, ¿no? Y no un siervo inconstante o un siervo perezoso, no ferviente, ¿verdad? Desanimado o miedo al sacrificio, a lo que dirán los demás. Fíjate bien lo que dice Mateo 25, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Versículo 25 dice: por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Vean, aquí está hablando acerca de que este hombre no fue diligente, ¿verdad? No fue constante. Este hombre fue perezoso. Escondió el talento y se quedó esperando a que viniera el hambre. El siervo que dice aquí el Señor, siervo malo y diligente. Dice el 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. El siervo malo y negligente dice: tengo, pero no multiplico, ¿verdad? No soy constante. No busco ese ferviente de hacerlo cada vez más para alcanzar a más personas, ¿no? De que el reino de Dios se extienda, ¿no? El siervo malo no hace esto, ¿no? Pero el buen siervo fiel es aquel que aún en lo que hace, en lo poco se le dará más y más. ¿Por qué? Porque la constancia lo lleva a tener más. Dice: y al siervo inútil, que es este siervo malo, negligente, no constante, aquel que sirve una vez y 10 veces no, dice: al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Esta es una importante reflexión, que tú reflexiones en dónde estamos. ¿Estás siendo constante, inconstante? ¿Estás viviendo en la comodidad o en el sacrificio? ¿Estás sirviendo o no estás sirviendo? ¿Cómo estás sirviendo al Señor? Sírvele lo poco, hazlo para tu Señor. Que no haya pereza en nosotros, que seamos fervientes en espíritu, que permanezcamos firmes y constantes, porque en ese permanecer el Señor nos va a dar más y más y más y más. Como aquel que le dio 5 y 10 talentos. Hermanos, la palabra de Dios dice: el que tenga oídos, que oiga. Dios nos libre de ser siervos inútiles y nos permita ser buenos siervos, siervos constantes, siervos diligentes, siervos que aman a Cristo, que desean servir como su Señor. Siervos como estos dos hombres, que no les importó gastar, no les importó lo que la gente decía. Les sirvieron ahora de una manera libre, no de una manera secreta. Oremos por eso. Padre, gracias te damos por este momento, gracias por tu palabra, gracias porque nos confrontas, Señor. Y que esta palabra, Señor, no quede olvidada. Que esta palabra haga en nosotros el cambiar nuestra mente, cambiar nuestro corazón. Que haga, Señor, que podamos nosotros
entrar en sí, verte, ver lo que tú eres y poder accionar en tu servicio, Señor. Accionar para ti, Señor, para tu gloria. Tú nos llamas a servir, no a ser servidos. Ayúdanos a ser servidores constantes, servidores fieles a ti, no perezosos, no siervos malos y negligentes, sino siervos que te aman, que te sirven, que han sido impactados por lo que tú has hecho, Señor, y siervos que no importa lo que pueda pasar, lo que podamos gastar, lo que podamos sacrificar, sino lo que importa es el beneficio que tenemos por delante, que es la esperanza de estar contigo. Señor, viviremos en tu gloria sirviéndote a ti todo el tiempo. Así que en ese sentido, ayúdanos a que tengamos esa actitud servicial en esta tierra, Señor. Guíanos, transfórmanos y gracias por lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.